en la ciudad. Al parecer, el paso de una vaguada, aunada a la influencia de un huracán en el Caribe, habían colaborado para que dicho fenómeno meteorológico rompiera todos los récords de precipitaciones registradas durante los últimos 100 años. Para ese momento, zonas al sur y oriente del país estaban anegadas por el agua. Noticias de ríos desbordados, puentes caídos y árboles derribados llenaban los noticieros locales. Los habitantes de algunas comunidades en los alrededores de la urbe habían sido desalojados por los cuerpos de socorro y el gobierno, y vivían o malvivían en albergues temporales instalados en gimnasios y estadios. Las actividades escolares estaban suspendidas hasta nuevo aviso. Los embotellamientos y accidentes de tránsito eran la norma a toda hora del día. Pero esa tarde, el cielo empezó a despejarse. Al occidente de la metrópoli, cerca de la colonia llamada Sierra Vista, se ubicaba un pequeño parque al que toda persona, de forma errónea, lo designaba con el nombre antes mencionado, pero en verdad y de forma oficial se llamaba Paseo 12 de Octubre. El sitio abarcaba más de una manzana y era uno de los pulmones con los que contaba aquel distrito. Un espacio arbolado disponible para el deporte y la relajación. En uno de sus extremos había una barranca, que para ese momento se había convertido en un torrente imparable que desalojaba el agua de las montañas hacia las zonas bajas de la ciudad. El parque tenía 3 niveles bien definidos. La parte superior colindaba con la calle Sierra Vista y por lo tanto con la referida colonia. En él se ubicaba una estructura techada que se ocupaba como salón de usos varios o área de reuniones. Además, la zona era presidida por una estatua estilizada de un crucifijo que semejaba una rama extraña. En la parte media había 2 canchas de básquetbol y en la parte inferior un campo de fútbol que en el pasado estuvo cubierto de hierba, pero en la actualidad dejaba ver al centro una superficie pelada, tan estéril como un desierto. Una acequia rodeaba a la explanada y debido a las gestiones de la junta vecinal del barrio adyacente, una serie de planchas de concreto cubrían aquella canaleta. Debido a las lluvias, el trabajo estaba interrumpido, así que la zanja solo estaba cubierta parcialmente y toda la propiedad era rodeada por un pequeño camino asfaltado que servía de pista de atletismo. Todo el perímetro podía recorrerse durante 9 minutos de caminata. Esa tarde, los primeros en llegar fueron un grupo de muchachos que en su mayoría vivían en un arrabal llamado San Patricio. Los jóvenes estaban hartos de estar encerrados en su casa, así que al terminar las lluvias acudieron a su lugar de reunión habitual. Entre las canchas de fútbol y básquetbol había un talud, donde 3 gigantescos almendros de río habían dotado al sitio de un lugar de sombra y asientos cómodos debido a sus raíces nudosas. Uno a uno fueron llegando los chicos. Los primeros colocaron páginas de periódico para sentarse mientras esperaban al resto de sus compañeros. Todos iban ataviados con chaquetas debido al frío. Se veían unos a otros con expresión cansina. Aguardaban. Cuando arribó el más alto de todos, el ambiente cambió. El recién llegado tenía una mochila café, de donde sacó una Biblia y una bolsa plástica. Todos se acercaron y arrancaron las páginas de aquel libro sagrado. Empezaron a distribuir el contenido vegetal del saco entre todos. Poco a poco fueron lidiando los primeros paquetitos y un encendedor apareció de la nada. Al cabo de un rato, la charla se volvió animada. Al término de 1 hora, ya era una tertulia que estaba compuesta por 10 jóvenes.
La música del rapero Marshall Bruce Mathers III sonaba a todo volumen y todos parecían existir en un estado similar al nirvana. Uno de ellos lucía inquieto, ya que observaba la calle con demasiada frecuencia a la espera de problemas. O quizás solo era víctima de la paranoia inducida por los cannabis. Para ese momento, había más personas en el parque. Una pareja de novios estaban sentados cerca del cobertizo, que era el único lugar seco. Los muchachos gastaban el tiempo en arrumacos y caricias. Un hombre con uniforme deportivo estaba en la cancha de básquetbol jugando béisbol con su hijo, un niño que no pasaría de 8 años. El infante se reía cada vez que abanicaban con el bate las bolas enviadas por el señor. Luego de un rato de práctica, el chico cayó en cuenta que era incapaz de atinarle a alguna pelota. Pasados los minutos, apareció una mujer mayor, de rostro severo. Iba abrigada, como quien visitaba algún lugar nevado. En su mano derecha llevaba una correa, donde al final de la misma trotaba de manera voluntariosa un perro pequeño. Parecía un Cocker Spaniel, pero sin duda en su árbol genealógico había sangre mezclada. A la vez, la señora hablaba por celular con alguien llamada Evita. Vista desde cierto ángulo, parecía una desequilibrada que iba charlando sola. Debido a las lluvias no había podido salir de casa. Por prescripción médica debía hacer ejercicio, ya que en sus últimos exámenes se le había descubierto los inicios de una insuficiencia venosa. Por lo anterior, estaba más que ansiosa de seguir con aquella recomendación, ya que descontando la parte terapéutica, había descubierto que estaba bajando de peso y cierta coquetería empezaba a surgir en ella, pues era viuda. La mujer pasó caminando y al llegar a la explanada de las canchas de básquetbol, observó que el nivel inferior estaba lleno de charcos y lodo. Ya se imaginaba las patas de su mascota llevando aquella suciedad de vuelta a casa. Por ello siguió su rutina, regresando hacia el primer nivel. Al llegar a la sombra de los almendros, vio al grupo de muchachos. Se les quedó viendo con aire reprobatorio y continuó su camino. Llegaron un par más de personas. Unos señores de media edad empezaron a jugar tiros libres en la cancha de básquetbol más alejada. Y en el primer nivel, un hombre que parecía un mensajero se sentó a una distancia prudencial de la parejita. El sujeto sacó de su mochila un termo con café y empezó a tomar su merienda. De reojo veía a los novios, pero estos parecían absortos e ignoraban su presencia. Cuando la mujer y el perrillo iban en su cuarta vuelta, el animal mostró cierto interés en bajar a las canchas de fútbol. El segundo nivel era conectado con aquel sitio a través de una rampa de cemento bastante inclinada. El canino, en un descuido de su dueña, salió corriendo como un poseso. La mujer iba de lo más distraída escuchando el análisis detallado de la novela que ambas amigas veían a las 2 de la tarde en la televisión. Por lo anterior, tuvo un momento de desconcierto que fue aprovechado por el perro para ganar terreno. Para cuando la señora se percató de lo que ocurría, el animal estaba llegando a la sequía que rodeaba la cancha. La mujer empezó a gritar como una energúmena mientras vociferaba: ¡Tino! ¡Tino! ¡Perro malcriado! Los muchachos observaron la escena con especial interés. Todos dirigieron sus miradas encarnadas hacia la escena frente a ellos. Vieron cómo la histérica mujer gritaba y corría por la rampa. Más de alguno deseó que se cayera, pero no tuvieron tanta suerte. El más drogado de todos ellos empezó a remedar a todo pulmón la cantaleta de la vieja. Sus compañeros estallaron en risas histéricas, exceptuando al que parecía nervioso. Muchas de las personas que estaban cerca dejaron lo que estaban haciendo para discernir la razón de aquel barullo. Para aquel momento,
La dueña del perro estaba más que fúrica. El pequeño animal estaba al borde de la sequía, observando algo con detenimiento. En aquel punto, la zanja estaba casi cubierta por láminas de concreto, por lo que Tino se estaba asomando en una oquedad que aún estaba bloqueada. Para cuando llegó la mujer gritando improperios contra el can, él se la volvió a ver con una pregunta en los ojos. La recién llegada asió la correa y cuando intentó alar, la mascota no dio señales de querer moverse. ¿Y qué te pasa, Tino? Ya te enlodaste las patas, ¡demonio! Pero no había terminado de decir aquella frase cuando la última palabra se quedó atascada en su garganta. Sin querer, cayó sentada mientras se tapaba la boca para atajar un grito, ya que en la sequía podía observarse una mano. La piel era de un color ceniza pálida. Una pulsera dorada adornaba aquel miembro mostrando un contraste morbido. El resto del cuerpo yacía oculto por las planchas de cemento. El agua que corría por la zanja era solo un pequeño hilo color café que transitaba indiferente hacia la barranca y de ahí a un río y al final al océano. Los chicos reían histéricos mientras la mujer trataba de incorporarse. Una vez se puso de pie, con un gesto decidido, abrazó al can y sin más rompió a llorar.